aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des, mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des, mi Salvador. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos aquí en un programa más de Canto del Gallo, cuando son las 6 de la mañana con 5 minutos del 18 de mayo del 2016. Y bueno, el día y el tiempo se va bien rápido y ya tenemos aquí en línea al pastor Jonathan Garza desde Ucrania. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios, hermano. Qué bueno, pastor. ¿Cómo les ha ido allá en Ucrania, pastor? Cuéntanos un poquito. Muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno, nos ha dado de su gracia y su bendición, de su cuidado en estos días, y Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa en este tiempo. Qué bueno, pastor, gracias a Dios. Hemos estado en una oración por ustedes y no cabe duda, muchas pastor, gracias. Que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y se están viendo cosas Amén. Bien tremendas, tanto allá en Ucrania como aquí en México, y bueno, no nos queda otra que adorar. Y esta mañana, pastor, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Perfecto, pastor. Pues le dejamos el tiempo, pastor, aquí vamos a estar al pendiente y que el Señor lo use adelante. Gracias, hermano Hugo, por darnos la oportunidad de participar en este programa. Gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra. Agradecemos, hermanos, por su sintonía. Agradecemos por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Hasta donde usted vive, y agradecemos a Dios por la oportunidad de predicar su palabra. Y hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Esta mañana Dios nos permitió ir en la plaza de la ciudad principal. Se reúne un grupo de hermanos todos los días a las 7 de la mañana, teniendo un tiempo de oración para que Dios siga guardando esta ciudad y que la guerra, ¿verdad?, no llegue hasta este lugar, que no llegue hasta este lugar, que Dios obre en su gracia el milagro de guardar esta región, esta área, y que la guerra que está a 2 horas de aquí, a 100 kilómetros, no llegue hasta acá. Y damos gracias a Dios por ese grupo de hermanos que día a día están reuniéndose para orar, para que Dios guarde la ciudad y el país y que traiga avivamiento y salvación a este pueblo, donde Dios nos permite trabajar por su gracia. Juan capítulo número 10, ahí en su Biblia, amados hermanos, le invito a que, si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, la abra. Si usted tal vez está un poco ocupado, atareado, le invito a que escuche atentamente la lectura de la palabra de Dios en esta hora, en esta mañana. Juan capítulo 10, versículo número 1 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a orar y continuamos, amados hermanos. Señor, te doy las gracias por la oportunidad que me das de leer tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das y me das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gracias porque aún nuestros países, Señor, es permitido predicar tu palabra, Señor, y sin temor, Señor, podemos abrirla, leerla, estudiarla. Te damos gracias, Señor Jesús. Usa tu palabra en esta hora para, Señor, necesitamos que
nos alientes, Señor, nos animes, nos confortes, que tu palabra nos dé dirección, que tú mismo, Señor Jesús, nos des luz a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes, que nos muestres, que nos redargullas, sea así. Señor, tú lo crees necesario. Pero sin lugar a dudas, Señor, si nosotros mismos pudiéramos de alguna manera querer entender y dar luz, Señor, donde tú no lo haces, Señor, imposible sería. Y cada día y cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, si tú no eres el que explica, Señor, y nos muestra, Señor, tu palabra, en vano, Señor, es que nosotros trataremos, Señor, de entenderla. Si tú no nos la enseñas, Espíritu Santo, usa tu palabra, Señor. Sé que soy una vasija de barro solamente, Señor, polvo. Señor, un pecador salvo por tu gracia. Pero instrúyenos, Señor, enséñanos en esta hora. Necesitamos de ti, Señor, esa es nuestra necesidad más grande. Señor, y realmente muchas de las ocasiones, Señor, perdemos, Señor, la dirección, Señor, y perdemos, Señor, la visión, y nos salimos posiblemente del camino, Señor, al saber, Señor, o perder la visión, Señor, de que tú eres nuestra necesidad. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, te necesitamos, Señor, eres la tercera persona de la Trinidad, y muchas veces olvidamos de amarte, de alabarte a ti, Espíritu Santo, y de rendir nuestra vida a ti. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, amados hermanos, en este tiempo, y damos gracias a Dios por sus oraciones para con su siervo y su familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle y servirle donde Dios nos ha llamado, que es una bendición para nosotros. Esta semana y la pasada, y Dios nos ha dado una tremenda bendición de poder servir entre su pueblo, el pueblo de Israel, y este pasaje, amados hermanos, que quisiera compartir con ustedes. Dios nos ha mostrado algo que realmente no habíamos visto y entendido de este pasaje de la Biblia, y vamos allá y hablaremos un poco acerca también de la visitación más adelante. Dice ahí el versículo número 7, Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, habla aquí acerca del buen pastor. Y sin lugar a duda, amados hermanos, si pudiéramos analizar, aunque solamente vamos a ver a grandes rasgos, no tan a detalle, pero quisieras que cada uno de ustedes, amados hermanos, pudiera notar que nuestro Señor Jesucristo menciona que Él es el buen pastor y que Él es la puerta. Muchos de nosotros podemos pensar que Cristo se refiere a dos verdades espirituales aquí según el contexto, pero realmente, amados hermanos, Cristo está hablando acerca de una sola. Dice el versículo número 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestro amado Salvador comienza a mostrar y a exponer quiénes son aquellos que intentan ir al redil, pero que no son los que se encargan de cuidar, alimentar, proteger, sino al contrario, quieren destruir, quieren dispersar, quieren dañar, quieren exterminar, si pudiéramos decirlo así, o ahuyentar o destruir el rebaño, para que sea destruido el rebaño del Señor. Cristo habla acerca de eso. Y dice el versículo número 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo dice, aquel que vean entrar por la puerta del redil, ese es el pastor. No hay otro pastor. El pastor solo es uno. Y dice, a este el portero abre,
y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nuestro amado Salvador habla acerca de que el pastor, él como buen pastor, se acerca y llega a la puerta de las ovejas, y él llama a las ovejas por su nombre, y las ovejas le van a conocer. Aquí, nuestro Señor Jesucristo, aplicándolo, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sus ovejas, había dejado encargado a los líderes del pueblo de Israel, encargado a líderes religiosos, de enseñar acerca de él mismo, de enseñar acerca de la venida del Mesías, de tal manera que ellos tenían que no glorificarse a sí mismos, no ensalzarse a sí mismos, no que el rebaño o las ovejas o el pueblo de Israel que le siguieran a ellos mismos y que adoraran a ellos mismos, sino que conocieran al Salvador, al Mesías prometido. En otras palabras, la tarea que ellos tenían o que Dios les había dejado era que los líderes religiosos, su tarea era de enseñar y mostrarle al pueblo acerca del Mesías prometido, dónde iban a ser, cuál iba a ser su obra, cuál iba a ser los datos distintivos que se iban a caracterizar según Isaías 53, cómo iba a ser las profecías acerca de él, qué hablaban acerca de él. Por eso dice la palabra ahí, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Eso quiere decir que cuando Cristo viniera, y él comenzara su predicación a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, al escuchar el llamado del pastor, las ovejas iban a estar dispuestas. ¿Pero qué pasó? Si usted estudia los evangelios, se da cuenta que cada vez Cristo le recriminaba a los líderes y les decía: ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque en vez de mostrar las profecías y las escrituras, se habían puesto a escribir libros acerca de lo que uno pensaba, de lo que otro creía, de lo que otro pensaba, de lo que otro creía, y entonces comenzaron a escribir y a ensalzarse a sí mismos y a ponerse a sí mismos como más importantes que hablar acerca del pastor, que hablar acerca del Mesías, que hablar acerca de aquel prometido. De tal manera que cuando vino el Mesías, dice ahí, dice: a este abre la puerta el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo a los líderes: cuando yo viniera, era el tiempo de que ellas me conocieran. Pero ¿qué pasa? Jesús hacía milagro tras milagro, y aún mucha gente, no toda, mucha gente seguía en incredulidad, principalmente el liderazgo del pueblo de Israel en ese entonces. Los líderes espirituales no le reconocían, porque estaban tan llenos de sí mismos, estaban tan llenos de egoísmo, estaban tan llenos y alejados de Dios, que ellos estaban pensando en sí mismos, en su lugar como primordial. Antes estaban vacíos del buen pastor. Por eso es que cuando Cristo vino y se presentó y comenzó a predicar y enseñar el reino de los cielos, no le conocían. A sus ojos era imposible que él fuera el Mesías. No era posible que de Nazaret saliera algo bueno. A sus ojos estaban cegados, porque las profecías no eran a sus vistas, a sus oídos, entendibles, porque la palabra de Dios no hallaba cabida en su corazón y en su mente. Por eso dice Cristo: al venir yo, al ponerme frente al portero, ellos deberían de darles la entrada, deberían de abrir la puerta, y las ovejas deberían de conocerme. Por eso el Señor Jesucristo comenzó a predicar: arrepentíos, porque sabía que los líderes espirituales